Sí, buenos días. Les animo a que sigan allí en Esdras y tengan enfrente el capítulo 5 y capítulo 6 de este libro. Vamos a orar. Padre amado, estamos muy agradecidos por tu presencia en medio nuestro, por tu fidelidad, por tu obrar en nosotros y a favor de nosotros. Gracias, porque si no es por tu fidelidad, no estuviésemos en esta mañana en este lugar. Ayúdanos mientras nos exponemos a tu palabra. Habla a nuestras vidas, transforma nuestros corazones, nuestras actitudes y nuestras mentes. En Jesús. Amén. Existen dos cosas que ponen en peligro la razón de ser del pueblo de Dios. Hay dos cosas particulares que ponen en peligro que el pueblo de Dios se desenvuelva o viva de tal manera que podamos decir es pueblo de Dios. Sé que está pensando que pueden haber muchas más, pero solamente quiero traer dos de ellas que creo que considero que son peligrosas. Una de ellas es el letargo espiritual. Cuando una persona empieza a tener una especie de desánimo espiritual, eso llega a ocupar su vida de tal manera que desestabiliza su búsqueda de Dios. Llega a la vida de alguien y no le deja sin fuerzas, lo desploma completamente de tal manera que a veces no tiene ni ánimo, ni para orar, ni para leer, ni para disfrutar de la comunión con Dios. Eso es uno de los grandes peligros que ha enfrentado el pueblo de Dios en su historia. Otro peligro es la comodidad, cualquiera que sea su expresión. Y déjame hacer una acotación. No estoy en contra de tener comodidad en la vida. Pero si la comodidad se convierte en un vehículo para alejarnos de Dios y olvidarnos de lo que significa ser un pueblo de Dios, entonces la comodidad ha venido a ser uno de esos peligros que nos roban nuestra razón de ser. La pregunta es, ¿qué necesitamos para hacer entonces aquello que caracteriza al pueblo de Dios? ¿Qué se precisa para volver a empezar a vivir como pueblo de Dios? Bueno, creo que la respuesta a esa pregunta nos los da Esdras capítulo 5 y capítulo 6. Nos las da con la siguiente verdad. Dios se asegura que su pueblo cumpla su voluntad para que le disfrute. Es así. Dios se asegura que su pueblo cumpla su voluntad para que disfrute de su persona, para que se deleite en Dios. Ahora, cuando nos acercamos a este texto, vamos a ver que hay dos maneras en las que Dios hace eso. Y hay un resultado que viene como consecuencia de ese obrar de Dios. Vamos a ver esas dos maneras en las que Dios obra, en las que Dios se asegura que su pueblo viva su voluntad, haga su palabra para disfrutar de él. Y vamos a ver cuál es el resultado. La primera manera la encontramos a partir del capítulo 5, versículos de 1 al 5, y es usando su palabra. Usando su palabra. Nadie quien lee puede pasar por alto cómo comienza este capítulo cuando los profetas Ageo y Zacarías, hija de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos,
Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Lo primero que vemos aquí en este capítulo es el poder de la palabra de Dios para levantar a un pueblo, para que retome la voluntad de Dios, para que empiece y continúe, diríamos, a hacer aquello que Dios los había llamado para que hiciesen. Y no es para nadie un secreto que tiene que ver con la reedificación del templo de Dios, algo que había pasado ya anteriormente, una ruptura de esa obra, habían sido detenidos por una oposición que había durado un periodo de tiempo. Algo muy característico del pueblo de Dios cuando empieza a vivir la voluntad de Dios es la oposición. Y Esdras es especialista porque condensa en el capítulo 4 un escenario que aproximadamente cubrió 100 años de oposición, para de alguna manera resaltar que la oposición al pueblo de Dios es algo perenne, algo constante, pero también para resaltar la intensidad de la oposición que sufrió el pueblo por vivir la voluntad de Dios. De manera que este pueblo había estado en el tiempo aquel de un letargo, vamos a decir, un tiempo muy grande en el cual ellos habían dejado de hacer lo que Dios les había mandado hacer. Y cuando escuchan las palabras de Dios por medio de estos profetas, la escritura nos enseña aquí en boca de Esdras que se levantaron a reedificar. La palabra obró de tal manera en ellos que se levantaron. ¿Y ustedes se creen que la oposición se había acabado? ¿Ustedes creen que ya no había problemas? No. Los problemas estaban, y lo vamos a ver en este mismo versículo, cómo empiezan también a interrogarlos y a preguntarles, pero en tono de demanda. La oposición no se había acabado, pero la palabra de Dios había llegado en el momento oportuno, y la palabra de Dios había obrado y estaba obrando en ese tiempo, en este pueblo, de tal manera que no, ninguna otra cosa ocurrió que no fuera levantarse a una, tanto el pueblo como los jefes de las casas paternas, para recomenzar la obra de reedificación. Esto es una de las razones por las cuales Dios lo sacó del cautiverio. Capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dejan ver que Dios había sacado a su pueblo del cautiverio babilónico para que viniese a reedificar casa a su nombre. Esa era la razón por la cual habían salido. Y esa es la razón que ahora ellos están retomando. En otras palabras, ellos están de vuelta a hacer la voluntad de Dios. Ahora, déjenme decirles un poco más al respecto, porque quizás hoy tú estás aquí en esta mañana y dices, sí, es verdad, la palabra de Dios tiene poder. Pero déjame ponerte un poquito más en contexto de este texto para que entiendas un poco más del poder de la palabra de Dios. Aproximadamente este pueblo había dejado de construir 17 años. Habían estado 17 años sin hacer nada, sin poner un ladrillo, sin mezclar a lo que ellos le llamaban quizás una mezcla para reedificar. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Bueno, lo que estaba haciendo el pueblo lo conocemos por las palabras de Ageo. Si usted va al libro del profeta Ageo, quiero resaltar en el capítulo 1 dos cosas que dice el profeta. Así dice el Señor, versículo 2 de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada.
Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, siembren mucho, pero recojan poco, comen, pero no hay suficiente para que se sacien, beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen, se visten, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de que mi casa está desolada, mientras cada uno de ustedes corre en su casa. En otras palabras, el pueblo estaba acomodado. El pueblo se había enfocado a engordar, a preocuparse por su bienestar material. Se habían preocupado por todas aquellas necesidades básicas que nosotros los seres humanos con tanto ahínco y esmero buscamos y muchas veces definen nuestras vidas. Esta gente se había dedicado a adornar su casa, a construir buenas casas, residencias, a amueblarlas de todas las cosas de ese momento, pero se habían olvidado de la voluntad de Dios. Y es en ese momento donde ellos están de lo más cómodo que llega la palabra del profeta Ageo y del profeta Zacarías. Y esa palabra fue tan poderosa que penetró sus vidas, los levantó y comenzaron a reedificar la casa del Señor. Déjeme decírselo otra vez. La palabra de Dios es tan poderosa que nos devuelve a la voluntad de Dios. No es en la fuerza del hombre, porque estuvieron 17 años sin interesarse de Dios, sin preocuparse por las cosas de Dios. Porque ningún ser humano sin el obrar de Dios puede preocuparse por Dios. Si tú estás aquí en esta mañana y dices: yo estoy aquí porque sencillamente quise venir, porque es iniciativa mía, porque sencillamente ha salido de mí, déjame decirte que usted es un mentiroso. Porque ha sido Dios quien ha puesto eso en su vida, en tu vida, en mi vida. Y es Dios el que hace eso. ¿Y saben cómo lo hace? Por medio de su palabra, mis hermanos. Por medio de su palabra. Ese pueblo se había acomodado, se habían enfocado en ellos, se habían preocupado por sus bienes. Pero la obra de la palabra de Dios los lleva a vivir en Dios de la palabra, a hacer su voluntad, a disfrutar de Él. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo estamos seguros? Bueno, sencillamente por la lectura que hicimos, ellos se levantaron después que estos hombres de Dios hablaron la palabra de Dios. Pero también el texto nos deja ver en el versículo final, porque continuamente la palabra de Dios estaba siendo predicada en ellos. Note al final del verso 2: y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándoles. ¿Cómo los apoyaban, hermanos? Yo estoy seguro que ellos cargaron algún que otro ladrillo, si se puede hablar de ladrillos de ese tiempo. Ellos hicieron alguna que otra obra con ellos, pero yo estoy persuadido de que ellos constantemente les animaron por medio de la palabra. Y les amonestaron también por medio de la palabra. Y fue la palabra de ellos la palabra de Dios en boca de ellos la que resultó en que ellos empezaron a hacer la obra. Oh, mis hermanos, cuán glorioso es nuestro Dios. Sin su palabra estuviésemos perdidos. Y al final del verso 5, o sea, al principio del verso 5 dice: pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron. No les detuvieron. Otra vez, otra evidencia de cómo Dios se hace presente cuando su palabra es proclamada con fidelidad.
Otra evidencia de que Dios se hace presente obrando en el corazón de aquellos cuando la palabra es proclamada. Porque como hemos dicho siempre y no nos cansamos de decirlo, Dios está comprometido 100% con su palabra. No importa qué estaban haciendo y qué estaban cuestionando ellos o qué estaban tratando de hacer esta gente en esta oposición que estaba continuando también. La palabra había llegado para despertar al pueblo de Dios a vivir la voluntad de Dios. Se cuenta la historia que cuando Agustín de Hipona estaba en un jardín meditando en su pecado y en su naturaleza tan degradante debido a palabras que había escuchado, escucha una voz en el jardín: toma y lee, toma y lee. Interesantemente lee Romanos capítulo 13, versículo 13-14. Y automáticamente aquella palabra desgarró su corazón, penetró su alma y transformó su vida. Solo Dios, hermanos, despierta a su pueblo por su palabra. Solo Dios con su palabra hace que lo que esté desviado regrese a su lugar. Tengamos presente, querida iglesia, tengamos presente que del letargo espiritual y de la comodidad que resulta en olvidar a Dios, solamente somos despertados, solamente somos atraídos a nuestro lugar y nuestra razón de ser, no por otra cosa que no sea por la palabra de nuestro Dios. No abandonen la voluntad de Dios. Aférrate a la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios inunde tu corazón. Escucha la palabra de Dios. Léela. No vayas por ahí a buscar profetas, porque la palabra profética más segura, según el apóstol Pedro, es esta. Es la más segura. Y si usted quiere que Dios le hable, lee la Biblia. Y deje que la palabra de Dios transforme su vida. Déjeme decirle que la palabra es el medio por excelencia que nuestro Dios ha usado, usa y seguirá usando. Es el medio por excelencia. Es a donde debe ir nuestra alma constantemente. Es a donde debe ir tu vida. Pero Dios no está solamente sujeto a nuestros pensamientos y a nuestras formas rígidas de encuadrarle a Él, porque Él también obra por otros medios. Acorde a su palabra, eso es cierto, pero obra también por otros medios para hacer que también su pueblo regrese a hacer su voluntad. Y eso es lo que nos muestra el capítulo 5, versículo 6 hasta el capítulo 6, versículo 15 de Esdras. ¿Y saben qué es? Usando a personas. Dios usa a personas de renombre, líderes, gente que están humanamente hablando en posiciones. Dios los usa. Cuando usted y yo leemos todo esto, toda esta sesión, nos damos cuenta de lo que está ocurriendo porque Esdras nos los deja ver. Vaya conmigo al versículo 14 y 15 del capítulo 6. Escuche lo que dice Esdras. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y Zacarías. ¿Recuerdan? Dios obra por el poder de su palabra. Ageo y Zacarías profetizaron, ellos se levantaron a edificar. Pero escucha lo que sigue diciendo Esdras. Y terminaron de edificar conforme al mandato de Dios de Israel y al decreto de Ciro,
de Darío y de Atarjerjes, rey de Persia. Dios usó a estos hombres para llevar a su pueblo a vivir su voluntad, a cumplir sus propósitos. ¿Cómo llegaron allí? Bueno, no vamos a leer todo lo que sucedió nuevamente, pero nos damos cuenta que hubo un periodo de historia donde en la idea de querer detener a estos hombres de aquel lugar del otro lado del río, como nos dice la Biblia, estos jefes que habían alrededor de Jerusalén, ellos sencillamente vinieron a interrogar, como lo habíamos visto, y mandan entonces una carta a Darío, una carta para que se investigue el asunto. Se investigue el asunto. ¿Qué asunto? El asunto que los ancianos de Israel le habían dicho: nosotros estamos haciendo algo aquí que Dios nos mandó a hacer y nos lo dijo por boca de Ciro. Está escrito. Y le hacen el cuento de qué fue lo que pasó. Ellos, como en su pecado se habían rebelado. Nabucodonosor vino, se los llevó deportados para Babilonia. Pero después, cuando el tiempo de Ciro, entonces Ciro decreta que ellos vayan a Jerusalén, se les ayude en la construcción y terminen de edificar. Y ellos están diciendo eso. Y mandan eso allá para que se investigue. ¿Y qué pasó? Bueno, Darío investiga y el decreto que anuncia es a favor del Dios de Israel. Y sencillamente les dicen: no le hagan nada, déjenlo, ayúdenlos para que terminen. Y no solamente eso, sino que advierte que el que se le oponga a esa obra sea castigado. Hermanos, Dios usa los escenarios históricos con sus líderes para llevar a cabo, ¿qué cosa? Sus propósitos, para hacer que su pueblo se alinee a su voluntad y su pueblo viva la voluntad de Dios. Nosotros a veces, como quizás muchos en aquel tiempo estaban preocupados por los escenarios que estaban aconteciendo, por lo que está sucediendo alrededor de ellos, si Ciro, que si después Darío, que si después Atarjerjes, que si después más adelante Pompeyo, que si después más adelante los Césares, todo el mundo preocupado, como también hoy nosotros estamos preocupados, que si Trump, que si el otro, que si aquel de la China, que si aquel de... Hermanos, el Dios que nosotros hemos creído, y espero que ese sea el Dios que hayamos creído, es el Dios que controla la historia, es el Dios soberano. No tenemos por qué amedrentarnos ni temer a estos escenarios, porque el Dios que nosotros hemos creído usa personas para que su pueblo viva su voluntad. Y la voluntad de Dios es que Él sea conocido en este mundo, que su reino sea extendido. Aproximadamente para los 300, casi 400 años después de Cristo, se levantó un emperador que, a pesar de sus defectos, como todo el mundo tiene, y de sus errores, fue usado por Dios para darle un empuje al cristianismo en otro nivel. Y yo sé que ustedes están pensando ya en el gran Constantino. Ese hombre fue usado por Dios para que el cristianismo fuera expandido, para que llegara a ser una religión de Estado. Hermanos, nuevamente, Dios no se limita. Dios no está limitado por nuestras ideas ni por nuestros criterios. Entonces, no pierdas de vista el obrar de Dios. No lo pierdas de vista. Entiende que los hombres, quienes sean, pueden ser usados por Dios.
pueden ser usados por Dios para que el pueblo de Dios se centre en Dios y viva su voluntad. ¿Qué más te puedo decir? Espera en Dios por completo. Espera en Él por completo en el tiempo de Dios. Y considera lo que Dios está haciendo en tu vida por medio de otros. Tenemos que tener la capacidad, y la tenemos, solo necesitamos usarla, de mirar la vida con los ojos de Dios. De mirar lo que nos rodea desde la perspectiva de Dios. ¿Saben? Dios sigue obrando por medio de su palabra. Lo sigue haciendo. Dios no se limita a usar a quien quiera. Pero pregunto, ¿para qué? Bueno, obviamente, para que disfrutemos de él. Y eso es lo último que nos deja ver este capítulo de Esdras, en el capítulo 6, versículo 16 al 22. Todo se resume en una sola cosa: disfrute. Para eso existimos, para eso vivimos, para eso nos congregamos, para disfrutar de nuestro Dios. Miren, el escenario que se presenta al final de este pasaje es un escenario de celebración. Un escenario de celebración al Dios fiel, al Dios que cumple lo que promete, al Dios que no está sujeto a ningún acontecimiento, sino que los usa para sus propósitos, al Dios que no deja que su pueblo se duerma en los laureles, como decimos, sino que los despierta por su palabra, usa hombres para que el pueblo regrese a hacer la voluntad que Él les ha llamado a hacer. ¿Y qué vemos al final? Esa celebración, una celebración de la dedicación del templo, donde se ofrece holocausto. El templo necesita ser celebrado porque simboliza la presencia de Dios. Dios está con nosotros. También celebran la Pascua, según nos vemos en el verso 19. La Pascua, un recordatorio completo de cómo Dios nos rescató de Egipto y pasó sobre ellos cuando venía sobre juicio, porque alguien, específicamente un cordero sacrificado por familia, fue el medio que sencillamente estuvo disponible por Dios para que ellos no fueran castigados. Y eso es lo que significa Pascua, pasar sobre. Pasó el heridor de la muerte sobre las casas de los hebreos, según Éxodos, y no los mató, porque había sangre en los dinteles de un cordero. Y ahora estaban celebrando eso, recordando lo que ha acontecido a su pueblo, que había acontecido en el pasado. Y también celebran los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Se acuerdan de la amargura, del tramo amargo que sufrieron entre Egipto y el cruce del Mar Rojo cuando veían los enemigos acercarse? Ellos tomaron, porque no había tiempo, panes sin levadura para comer, pero les recuerda ese tiempo difícil de transición, pero les proyecta hacia el gran cruce del Mar Rojo de liberación nuevamente. Hermano, ¿qué estaban haciendo con todo esto? Todo esto se resume en lo que les dije anteriormente: disfrutar de Dios, disfrutar de su presencia, disfrutar de su comunión, disfrutar en entera liberación del pecado, estar a cuentas con Dios, en íntima relación, en completa adoración y en plena dedicación. Hermanos, todo esto que Esdras nos deja ver, y primeramente les deja ver a su pueblo de aquel entonces, es para que entiendan que el Señor debe ser el centro de su vida.
y que el Señor es el dueño de la historia del pueblo de Dios. Todo lo ha orquestado para que su pueblo disfrute de él. Todo lo ha organizado para que no se desvíe hacia otros lugares. Querida iglesia, nosotros mejor que nadie sabemos que los cubanos nos encantan las comidas. De hecho, siempre terminamos hablando de comida. Si vamos a prepararla, nos tomamos en serio las cosas. Buscamos y buscamos y buscamos dentro de nuestras posibilidades. Pero lo que más disfrutamos es comer con otros. Es pasar un tiempo de disfrute mientras comemos lo que se puede con aquellos que disfrutamos de su compañía. Qué grandioso es que cuando miremos todo esto, que Dios haya obrado por su palabra, que haya usado hombres de renombre, resulta todo en que disfrutemos de Él completamente. ¿Saben? Aquella celebración no fue perpetua, ni tampoco fue plena, porque como nos dice el autor de Hebreos, el derramamiento de mucha sangre o de corderos y demás no quita el pecado. Era necesario algo mejor. Y era algo necesario en términos de presencia de Dios, comunión con Dios y disfrute de Dios. ¿Saben? Cuando Jesús llegó a este mundo, según nos narran los evangelios, Él celebró una cena con su gente. Y en la cena les anuncia que Él va a entregar su vida por ellos. Que Él es el Cordero que va a sacrificarse en la cruz para perdonar sus pecados, para liberarlos completamente, para que finalmente con su resurrección ellos puedan tener una plena y perfecta y completa comunión con Él. De manera que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo resultó en que el pueblo de Dios disfrutara de Él. Que la iglesia en Hechos disfrutara de Dios como lo hizo, a pesar de muchos contratiempos, a pesar de tantos escenarios complicados históricamente, pero el pueblo de Dios en Hechos pudo disfrutar de Dios. Pero también hay una esperanza de disfrute completo y mucho más que lo que hacemos hoy cuando lleguemos en la eternidad futura. Apocalipsis 21, del 9 al 27, nos muestra esta gran ciudad regresando, descendiendo. Una ciudad que yo no la entiendo literal, ni la percibo literal. La percibo como la expresión de la presencia perfecta de Dios morando con su pueblo, donde ningún pecado, nada pueda entorpecer la comunión de los santos redimidos con el Dios que los redimió. Eso es un cuadro pleno de disfrute, un cuadro lleno de deleite, un cuadro que no se aminora por el pecado ni se daña por los defectos. Es un cuadro de completa y entera y perfecta comunión con nuestro Dios. Celebremos, hermanos, recordando lo que Jesús comenzó en su resurrección a favor de nosotros, lo que conquistó. Miremos al futuro añorando ese disfrute con nuestro Dios.
Recordemos en la cruz el perdón que se nos ha otorgado y avancemos con la vista mirando al disfrute del perdón pleno que ya poseemos en Dios. Vivamos mirando a la cruz, lo que Él conquistó por nosotros, pero pongamos nuestra mirada al futuro para vivir más plenamente lo que nos espera con Dios. ¿Cuál es tu mayor deleite? Espero que no sea otra cosa que no nuestro Dios. Quizás hay alguien aquí que esté luchando con esto de disfrutar de Dios, porque quiere pero no puede, de alguna manera. Pueden ser varias cosas. Una de ellas es que no has conocido a Dios. Y oro por ti para que Dios pueda llegar a tu vida y le puedas disfrutar. Otra razón puede ser que conoces a Dios, pero estás pasando por un letargo espiritual o estás acomodado en tu vida y necesitas despertar. Oro a Dios para que envíe su palabra y despierte tu corazón. Todos pasamos por momentos de letargo. Todos pasamos por momentos en los que nos olvidamos de disfrutar de Dios, de deleitarnos en Él. No minimicemos el daño. Puede ser bien grande. Pero mientras somos responsables de vivir a Dios y de disfrutarle a Él, tengamos esta seguridad que emana de este texto. Dios asegura que su pueblo haga su voluntad para que disfrute de Él. Déjamelo hacértelo personal. Dios te asegura que tú hagas su voluntad para que disfrutes de Él. Oramos. Señor, gracias por ser fiel. Gracias por expresar esta fidelidad al tomar en serio el llevarnos a tu persona, usando tu palabra, usando otras personas para que finalmente no querramos otra cosa en nuestra vida que no sea tu presencia, tu persona. Ayúdanos, Señor, en Jesús. Amén.